Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Ante todo, en nombre del AXA, transmito nuestra solidaridad para todos y cada una de las víctimas de la guerra que golpea Oriente Medio desde hace 101 días. Queremos reiterar nuestro profundo deseo de que muy pronto todas las personas afectadas retornen a sus hogares, puedan sanar sus heridas y reconstruir sus vidas, y que ninguna vida sea olvidada ni descartada. Como docentes, investigadoras e investigadores del mundo judío, creemos que hoy más que nunca importa que continuemos con nuestra labor y sigamos tejiendo lazos y redes inteligentes de comunicación, contención y transmisión. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Quiero pedirles por favor que silencien sus micrófonos antes de empezar. Hoy nos reunimos para conversar junto a Leonardo Senkman en torno a uno de sus nuevos libros, Ires y Venires, Escrituras Migrantes Latinoamericanas Judías, publicado el año pasado, 2023. Nos acompañan en la tarea de su presentación Mónica Sifrim y Laura Stream. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir volúmenes o libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar solo algunos ejemplos, es la ocasión de leer juntos la novela Perfumes de Cartago de Teresa Porcekansky, la trilogía autobiográfica Andanzas de Alicia Duhovne Ortiz o la lenta biografía de Sergio Shefek, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar antes de que comencemos que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 20 de febrero en torno al libro de Walter Kopmann, La madera de la clase obrera argentina. Dichos los prólogos, voy a comenzar presentando a los participantes. Leonardo Senkman, autor del libro que nos reúne hoy, se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Hoy en día es investigador asociado del Instituto Harry S. Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación cubre temas como el de la inmigración, los refugiados y exiliados a y desde Argentina, el antisemitismo en América Latina, la violación de derechos humanos y la historia cultural en torno a escritoras y escritores judeo-latinoamericanos. Ha publicado más de un centenar de artículos y cerca de 30 libros, ya sea como autor, coautor o editor. Entre ellos, y por supuesto no puedo nombrar todos, tal vez el primero que tuvo gran repercusión por ser pionero en el tema de la discusión, La identidad judía en la literatura argentina, publicado en 1983. Uno de sus últimos libros es la monografía César Tiempo, Los arrabales de un judío errante, que hemos presentado el año pasado en Simañá y se encuentra disponible para quien quiera verlo en el canal de YouTube de LAJSA. Por supuesto, nos reunimos hoy para presentar su libro Ires y Venires. Mónica Sifrim es poeta, periodista y docente, egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó entre sus libros de poesía los poemarios Con menos inocencia en 1978, la novela familiar en 1990, reeditado en el año 2012, El mal menor de 2008, que obtuvo el primer premio municipal en categoría poesía inédita,
El talante de las flores en 2014 y Un barco propio en 2018. Recibió la beca del Fondo Nacional de las Artes para Creación en Poesía en 1997 y la beca Fulbright en Letras en 1999. Actualmente es directora del sello de poesía y narrativa Ediciones Cien Volando. Y Laura Strin, que también nos acompaña, es poeta, investigadora y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 1992 enseña Teoría Literaria 3 y Literaturas Eslavas en el Instituto de Literatura Argentina y en el Instituto de Artes del Espectáculo en el área de Judeidad. Es autora del libro César Aira, El realismo y sus extremos, del año 1999, Literatura rusa de 2012, El viaje del provinciano de 2018, Memoria irreversible de 2019 y libro de autor Ensayo de literatura argentina contemporánea del año pasado. Es asimismo fundadora y editora de la casa editorial Santiago Arcos. Editó el libro Simbolistas rusos en 2006, libros de Tsvetaeva, reiterados libros de Mayakovsky, de Chekhov, de Sokolovsky, de Dovlatov y Chlebnikov en 2018. Sus libros de poesía son Álbum, Parque Chacabuco, Alice Ding en 2007, Amaroma en 2010, Tapa de Sol de 2012 y Ataditos en 2007. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, entonces, el libro que nos ocupa hoy, Ires y Venires, Escrituras Migrantes Latinoamericanas Judías, recopila más de 3 decenas de textos publicados por autores judeo-latinoamericanos en la revista Noach, fundada por el mismo autor Leonardo Senkman y codirigida junto a Florinda Goldberg a partir de 1987. Esta antología incorpora también textos más recientes escritos especialmente para la antología. Leonardo Senkman, entre otros muchos conceptos que su mirada ordena, propone el neologismo de migritud para hablar del fenómeno de la migración, el retorno y la partida renovada. La antología, editada por el relativamente nuevo sello editorial Equidistancias, cuenta con las colaboraciones de renombrados y variopintos autores que hablan de sus experiencias de migración desde diferentes perspectivas y aportan explicaciones a la particularidad que ocupa la migración en el marco latinoamericano de los exilios y desplazamientos, precisamente desde la perspectiva judía. Algunas y algunos de los autores y autoras aducen que el exilio es una forma de desgarro que no permite ser reparado. Otros comparan la migración como desplazamiento que simboliza doblemente el paso de la infancia a la edad adulta. Otros relacionan escritura y vagabundaje. Otros señalan la errancia o movimiento como origen de la conformación de la lengua híbrida, o hablan del temor al balbuceo en tierras otras. Esto y muchísimo más ofrece la antología de Leonardo Senkman, y arriesgo que el libro como conjunto es un imprescindible a la hora de pensar los discursos de la migración, el exilio y la diáspora judía latinoamericana. Voy a dar pie entonces a que nuestros participantes aporten sus perspectivas. Vamos a empezar con Mónica Sifrin y luego continuaremos con Laura Stream. Por último, Leonardo Senkman responderá a estas presentaciones. Adelante, Mónica. Hola, sí. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, Ires y Venires es un libro híbrido, delicioso y voraz. No deja ninguna perspectiva por abordar, ningún rincón del tema escapa al resplandor de su lúcida linterna. Los trabajos que reúne esta compilación son tan distintos y están tan bien editados que solo me queda presentarlos en su sentido más literal. Darlos a conocer a quien no los conoce sin interpretaciones. La expresión ir y venir tiene el sentido del desplazamiento geográfico, pero también
el de un deambular nervioso, preocupado, incluso torturado por una problemática. Compartir esa preocupación individual con otros se parece a componer un libro heterodoxo, como si conversaran entre ellos alrededor de un fuego los autores de estos textos, 30 escritores judíos latinoamericanos que tienen en común la migración. Se cuentan y nos cuentan la experiencia de sus ires y venires por distintas razones y a distintos destinos. Hay ensayos más académicos, otros muy personales y poéticos, entrevistas, intercambio epistolar. Los tonos y registros se intercalan también, pueden ser objetivos, teóricos, humorísticos, confesionales, escritos con formato de cuento o de poema. Están los ensayos que refieren exilios forzados por razones políticas en los 60 y 70, otros cuyos autores regresaron y volvieron a partir por dificultades laborales o económicas, o ya son ciudadanos de los países por adopción y vuelven a la patria de visita. Todos tienen en común la reflexión sobre la extranjería y sobre los modos en que esa inestabilidad del territorio los moldea con respecto a las lenguas y a la relación con sus ancestros que fueron inmigrantes. Teresa Porsekansky cita a Marcela Pardés: inmigración y emigración, sionismo, exilio, búsqueda de la identidad, son temas por excelencia, todos ligados a la experiencia del viaje que está en las primeras narraciones bíblicas. Más aún, dice Pardés, el motivo del viaje debe considerarse desde el punto de vista simbólico, como proceso de búsqueda interior, de transformación espiritual o de cumplimiento de una meta. Irse, tomar distancia para ver mejor lo que se ha dejado atrás, irse como extrañamiento, que la mirada se detenga, es una clave que da lugar a parte de la mejor literatura. Extrañarse es mirar con mirada de extranjería. Dice Porsekansky en la página 24, de esta forma reactiva emociones reprimidas y duelos suspendidos y propone disposiciones nuevas para el pensamiento y la acción, en radical oposición al automatismo de un discurso social saturado de presente y cotidianeidades repetitivas. Cita también el concepto de Julia Kristeva de ser extranjero para nosotros mismos, aludiendo a lo desconocido o diferente que compone a cada individuo, y propone luego un contraste entre la acumulación tradicional de tradiciones en un mismo lugar a las nociones de sincretismo y globalización. ¿Cómo? A las nociones de sincretismo y globalización, así como al desdibujamiento actual de las fronteras. El escritor se siente incómodo en cualquier lugar donde esté, dice por su parte Sergio Chekfek, un querido compañero recientemente fallecido, incómodo, dice Chekfek, ya sea en el propio país o en el extranjero. De todas las palabras, elige él desplazado, porque el hecho de vivir en el extranjero no significa para Chekfek una brecha tortuosa. Cita una frase de Sciascia: el que ya ha decidido amenazar su identidad hasta el punto de irse, no puede esperar recuperarla tal como la dejó. Más allá de que efectivamente la haya perdido, el quiebre, la separación, fueron el bautizo hacia lo nuevo. Me recuerda a mí los poemas de Cavafis sobre Ítaca y los viajes. Para Chefek, la vida fuera de la Argentina se sobreimprime a la tradición familiar de padres y abuelos polacos emigrados, la pertenencia a una minoría desterritorializada. Por todo esto, a veces creo que no tengo otra forma de ser argentino que estando fuera de mi país. Y en el mismo sentido, agrega, no tengo otra forma de ser judío sino claudicando ante mi propio pasado. No me refiero al pasado de las tradiciones y más o menos abstracto, sino al pasado más individual, la infancia y el origen. Todo adulto es un desplazado. Porter
Narra la experiencia de emigrar a México con su familia tras un fracaso económico. Pinta la sensación de que en México lo imprevisto tiene más recurrencia que la norma y no deja de comparar la Ciudad de México con su Buenos Aires. Pablo Urbani cuenta su experiencia en Canadá, donde sobrevivió gracias a la lengua española y a partir de eso queda impresionado por las peripecias de un abogado ortodoxo oriundo de Montreal, cuya historia nos cuenta en este trabajo. La segunda parte del libro se llama Escrituras exiliadas judeo-latinoamericanas y comienza con un texto de Mario Golubov que nos remite a la historia bíblica de la Torre de Babel. Se define Mario como uno de esos escritores judíos de la diáspora que tienen una relación muy intensa y depurada con la lengua natal y ni se plantean escribir en otra lengua, pese a su relación sentimental con otras, como por ejemplo el yiddish. No hay en nuestro caso, llegaría a afirmar, diferenciándose de otros ejemplos hispanoamericanos antes citados, un conflicto más o menos violento entre lenguas. Hay amorosa inserción. En un artículo publicado en Noah en 1988, Ana Vázquez Bronfman da cuenta de la situación del exiliado político que fue catapultado contra su voluntad al viejo continente, donde representa a la víctima y simboliza la tragedia. En París, dice, nos convertimos en más latinoamericanos de lo que éramos antes del destierro. Y luego el obstáculo del idioma, que era escribir en castellano pero viviendo en francés, y ese exilio se injerta finalmente en otro, cuando un compañero exiliado, igual que ella, la trata de judía como insulto. La entrevista a Alicia Duchovny Ortiz la realizó Leo Sekman en Jerusalén en 1988. Alicia se define como sirena o centauro, un ser doble, hija de madre Ortiz de la Argentina profunda y de padre ruso comunista. Duchovny Ortiz quiere escribir la historia de su padre en la lengua de su madre. Su adhesión a lo judío, nos cuenta, fue a los 20 años y a través de Israel. Vive en París porque le conviene y adora la ciudad, pero detesta a su gente. Su relación con el español no se ha desvitalizado, sí es ahora menos porteña, más española, y también escribe novelas juveniles en francés, aunque sin paladear la lengua. El intercambio entre los hermanos Viñas ocupa un lugar central en este libro. Luego de reflexionar sobre el concepto de mestizaje y heterogeneidad frente a la demanda de pureza de los regímenes autoritarios, David Viñas propone que su hermano en Jerusalén se ocupe de la herencia judía, mientras él se ocupa de la herencia argentina. Analiza la tendencia de los escritores judíos al seudónimo, especialmente a César Tiempo en modo doble, por su apellido, Tiempo, que es un seudónimo, y por su personaje de Clara Vetter. Y cuenta que él se quitó el Boris porque ese nombre, entre sus compañeros de la infancia, aludía a Boris Karloff, una de Monstruos. Ese trabajo lo leyó David Viñas en un congreso al que yo recuerdo haber asistido en 1988 en Buenos Aires, e Ismael le contesta con una carta que se publicó en Noah en los 90. Allí repasa las novedades que fue recolectando sobre los distintos países en los que su hermano se exilió y cuenta su propia experiencia de pseudonimia, ya que en el documento de identidad figura como Aarón Ismael. Ambos juegan con la antinomia civilización y barbarie en relación a sus elecciones de país. Y en esa analogía, Israel representaría lo civilizado, pero Ismael concluye criticando la aparente democracia israelí y su nacionalismo paranoico. En su comentario a los textos de los Viñas, Saúl Sosnowski analiza la relación de ambos con el judaísmo y la argentinidad, retomando la frase de despedida, hermano, querría verte de nuevo, y la relaciona con la escena final de la obra de teatro Requiem para un viernes a la noche de Germán Rosenmacher,
esa afectividad intensa de querer proteger y ser protegido del frío y la soledad, dice Saúl. Pedro Orgambide no habla de sí mismo, reconstruye en cambio la historia de su relación con Humberto Constantini, un cuentista de origen sefaradí y profundamente porteño, y que dejó, entre muchas otras obras, su libro sobre Raquel Lieberman, la saga de una muchacha judía que traían de Polonia a Buenos Aires en la época de la trata de blancas. El protagonista del primer texto, porque hay dos del poeta Alberto Spumber, el protagonista del primer texto es su abuelo, nacido en un pueblito llamado Colorage. Pese a todas las desgracias y persecuciones, su abuelo no pierde el sentido del humor y sueña con la tierra prometida. En el Caserón de Flores, Fernando Germán se centra en el acto de volver de un exilio que se prolonga y se transforma en migración de la mano del tango volver. Las nieves del tiempo platearon mi sien, dice Germán. Le cuesta entender en Argentina las palabras nuevas, se asombra ante el cambio étnico de la gente modificada por la inmigración de Bolivia, Perú o Paraguay, y por la emergencia de barrios nuevos como Puerto Madero, y describe en cambio el cambio deslucido de los cafés icónicos como La Paz o los cines de la Valle que ya no estaban. En un texto escrito en 2022, especialmente para este libro por Arnoldo Lieberman desde Madrid, explica que ser judío es ser en el exilio. Las palabras serán para siempre prestadas. Lieberman se siente doblemente exiliado de la Argentina a España hace 46 años y a la vez exiliado judío en la historia de los siglos. A ese errar milenario, dice Lieberman, corresponde una peregrinación hacia sí mismo. Paulo Rosenbaum aporta a este libro su texto Otra Galut, otra diáspora, y nos habla del Brasil de la dictadura, donde tuvo que arrojar toda la biblioteca al río Tietê. Cuenta también exilios sucesivos centrados en el punto de vista de su padre. Desde Nueva York, Roberto Brodsky dice lo que sintió al exiliarse tras la fallida revolución de Allende en Buenos Aires, el amor inmediato que sintió por esta ciudad y en particular se refiere a su relación con Daniel Tarnopolsky y su familia desaparecida a la luz de la película Argentina 1985. Luisa Futoransky escribe desde París. Se define como poeta, escritora argentina residente en París, judía laica, no practicante, proveniente de familias centroeuropeas de distinto grado de religiosidad y arraigada profundamente a la izquierda. Hace un recorrido por la historia errática de su familia con respecto al judaísmo y se refiere al acento siempre extranjero, allá el acento yiddish, allá el acento sudaca, y si el texto comenzaba con la metáfora del clavel del aire, nos regala un bellísimo poema titulado Prender de gajo. Proveniente de una familia judía originaria de Siria, Susana Sued habla del castellano como un palimpsesto de las lenguas indígenas. El idioma familiar en su caso era el árabe, entreverado con el francés, la lengua de las familias acomodadas de Damasco. Todas sus tías tenían nombres franceses y se avergonzaban del árabe. En su infancia, árabes judíos y árabes no judíos compraban la comida en las mismas tiendas. Sued también nos trae poemas en los que percibimos ese mosaico de lenguas a través del castellano. El título original de la entrevista de Leo Segman a Juan Gelman era Escribí poemas en sefaradí para buscar la niñez del lenguaje y también mi origen. Habla de la cosmovisión del idioma de los argentinos, conformada por los aportes inmigratorios. En su casa se hablaban el ruso y el yiddish.
en el exterior el castellano. Hillman se centra en aquello que la lengua calla cuando uno escribe. Se refiere particularmente a los libros que son la culminación que alcanzó en el exilio tras leer a los poetas místicos españoles, a la Cábala y a los poetas judíos españoles e italianos de los siglos XI al XIV. Se trata de interrupciones y composiciones. Su inspiración fue la poesía de Yehuda Levi e Ibn Gabirol y otros. ¿El exilio te diasporizó?, interroga Seckman, y terminan conversando sobre Dibashú, el libro de poemas de Juan Gelman, escrito en sefaradí. Angelina Muniz Huberman es una escritora nacida en Francia de padres escapados de la Guerra Civil en España. Su vida literaria se desarrolló en México y a través de su obra narrativa ha intentado abordar la relación entre la expulsión de España en 1492 e Israel como tierra de promisión. En sus distintas novelas aborda de diferentes modos la temática del exilio, así como la recuperación del mundo de la infancia. A partir de una parábola de Baal Shem Tov que trata de la soledad en la búsqueda de la belleza y la verdad, Mario Satz se pregunta por qué estamos más solos cuanto más honda es nuestra búsqueda. En el 85 tradujo la tríada básica del saber místico judío y esas indagaciones se entreveran con su propia producción literaria. Reina Roffé es argentina y reside en España, país al que llegó ya con obra publicada e intelectualmente formada. En España tuvo que esforzarse por adaptarse a códigos que muchas veces le producían rechazo y adoptó sin mayor dificultad los modismos de la comunicación oral. Más difícil fue, en cambio, para ella resolver la relación con el español peninsular en la escritura, siendo como era una escritora educada en la modalidad argentina del castellano. Fue aprendiendo a elegir las palabras que más le gustaban: falda por pollera, cristales por vidrios. De algún modo, explica Reina, ha logrado enriquecerse prestando más atención al lenguaje. Se considera una transterrada y se pregunta si es posible reintegrarse en un lugar donde la realidad y la gente han cambiado, o recuperar la continuidad en el tiempo de un espacio cultural y emocionalmente roto. Y se responde que aquello que perdimos puede ser devuelto y transformado en poemas, relatos y ensayos. El brasileño Moacir Alancio alega que nadie se siente cómodo en su idioma. Escribe su diario y parte de sus textos en hebreo, pero también da cuenta de su fascinación por la escritura escrita en castellano, desde su condición de hablante del portugués. En la sección titulada Lenguas migrantes en la Tierra Prometida, se incluye a Gabriela Abigur Rotem, que escribe en hebreo, aunque intercala sonoridades del castellano. Nació en Buenos Aires en el 46, pero emigró a Israel en el 50. David Keidar llegó a Israel por ideología y comenzó a escribir en hebreo también por ideología. Elías Sherbakovsky llegó a Israel muy joven y se dedicó especialmente al periodismo, además de escribir sus obras literarias en hebreo. Liliana Lara se fue quedando en Israel y vive en un kibutz tropical fundado por inmigrantes brasileños, por lo cual el portugués se filtra en la vida cotidiana, las comidas, la música. Vi degollar una gallina en el campo de Córdoba. Así comienza el relato que Carla Isaac escribe y envía para este libro desde Jerusalén en 2021. Peregrinación a la Tierra Prometida y a Ciudades Sagradas es el título de la última sección del libro. Esther Seligson compara la cultura mexicana y la israelita a partir de los códices en que Dios le indica a su pueblo elegido cómo llegar a la tierra de promisión que es Tenochtitlán. A través de la comparación entre aztecas e israelitas, concluye que su escritura es la única tierra prometida para el escritor y el libro, dice, la única ciudad santa que le da cobijo.
¿Quién podría tener una perra que se llama Sheila? Mira a su dueño y le pregunta, ¿no? Solo Alberto Spumberg. Y así comienza una conversación acalorada con ella, con la perra, sobre Walter Benjamin, una de las últimas lecturas de la perra Sheila. Ambos están en el Masnou, cerca de Barcelona, donde Spumberg vivía, y con Sheila analiza el mito de la tierra prometida, ejercicio permanente de futuro y una contrapartida del paraíso que encarna el pasado, esa incitación al movimiento que corresponde a una esencia nómada. Los Abiru, que serían luego los Ibrim, los hebreos. Un judío, afirma Alberto, puede hacer de todo menos dejar de ser un Abiru, siempre en marcha hacia la tierra prometida y siendo capaz al mismo tiempo de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, concluye enlazando deliciosamente un párrafo del Talmud sobre la cigüeña con la carta a los hijos de Che Guevara. Jerusalén es un poema de Isaac Goldenberg Bay, publicado en Noah en 2011. Este escritor peruano que reside, es un escritor peruano que reside en Nueva York. En ese extenso poema se entrecruzan la ciudad sagrada de Jerusalén con Cusco. Leo una cita del poema. En la desidia de anquilosar el imperio, en las ciudades atestadas, en las ausencias dulces, un breve hilo nos sostuvo. Abundaron saqueos de casas y palacios, faltó la paz de 2 o 3 letras, o solo del alef, pensamos al imperio de su destrucción. Bueno, finalmente quiero agradecer la generosidad de este libro de Leonardo Seckman, que ofrece a sus lectores todas las posibilidades de abordar estos temas sin mezquindad, sin dogmatismo y con un trabajo de edición extremadamente inteligente. Le agradezco también la posibilidad de presentarlo ante ustedes. Fue un placer y un honor. Gracias por acercarse. Muchas gracias, Mónica. Muy buen resumen y entrada a este libro tan rico e interesante. Vamos a seguir con las palabras de Laura String. Ahí estoy. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias Leonardo y gracias a todos a todos los que nos están acompañando. Espero no torturarlos con una lectura que, que pensé enmarcarla en algunas frases que quizá sean lo único que haya que decir. Una es de la poeta rusa Svetaeva, que recuerda a otro poeta ruso que se llama Jodasievich, que dice, adentro imposible, afuera inútil. Luego hay una canción de mi infancia de Facundo Cabral, que todos a lo mejor conocen, que es No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Luego está el nombre de las memorias de Jonas Mekas, que dice Ningún lugar a donde ir. Y por último, hay un texto un poco más abierto de Agota Christoph en su relato autobiográfico La analfabeta, que dice, ¿cómo habría sido mi vida si no hubiera dejado mi país? Más dura, más pobre, pero también menos solitaria, menos rota, quizá feliz. Y aquí lo importante, digo yo, ¿no? De lo que sí estoy segura es que hubiera escrito lo que fuera en cualquier lengua. Entonces, viajes, memorias, cartas, escritura. Ciertas obras vienen del futuro, de allende los mares, y nos hablan, nos dicen mejor a nosotros mismos. Son tatuajes, así los nombra Nora Strejilevich en su libro inédito, donde enhebra una larga correspondencia desde su exilio. Para una lectora romántica o trágica, como yo, esta es la manivela que hace correr la película de este libro que compila Leonardo Seckman. Podría decirlo en yiddish, podría decir Arain Arois, podría decir Spielke sin Tujes, o mejor, podría decir Mittendrinnen, porque el ir y venir que aquí se teje se escribe
justo en el medio, entre medio, ni exactamente acá, ni justo allá. A veces supongo que los que se van se quedan de ningún lado. ¿Para quién escribimos en esa lejanía? Siempre me pregunté para quién escriben los que escriben afuera, afuera de su tierra. Me lo pregunto nuevamente cuando leo algunos de los relatos de esta antología, y creo que se escribe siempre para lo propio, es decir, para una variante de uno mismo en la propia tierra. Lo insinúa Golubov cuando en su ensayo anota: escribir para lectores que viven en otra parte, parir un texto mientras nos preguntamos ansiosamente quién lo leerá, parir un texto mientras nos preguntamos eso: ¿a dónde están aquellos para quienes escribimos? Crear sin interlocutores, crear palabras sin ecos, olvidar el diálogo, vivir en silencio. Pero este libro propone un ir y venir, un movimiento, un ritmo, diría con Mellonic. Y solo me gustan los autores que bailan. Los pies acá, la cadera allá, y vaya a saber dónde la cabeza. Se piensa con los pies, sobre todo cuando se tropieza. Eso decía Nicolás Rosa repitiendo a Lacan, y un autor en este libro dice que esa importación nos es muy afín. Pero Nicolás también señalaba que se piensa con el estómago, se piensa con el corazón y con otras partes del cuerpo que acá no voy a mencionar. Strejilevich, haciendo bailar los géneros, dice que la literatura, como sinónimo de invención, piensa, y las memorias, como sinónimos de recuerdos de vida, crean. Se escribe con todo el cuerpo que es y se soporta, diría acercándome evidentemente a Spinoza. Se escribe con toda la física de la vida, vida imaginaria, vicaria, padecida, de acá o de allá. Sin embargo, me parece que cuando se escribe allá es para pensar acá. De Ixis, que me llevó y me lleva muchos versos, pero como le dije al editor de este libro, una provinciana en la capital, como soy yo, también es un ser en viaje, un autor de otra tierra, un extranjero en la capital. Así escribí El viaje del provinciano, volviendo de allá a los escritores que me importan. Ningún regionalismo, pero sí toda la música de las historias entrerrianas, de las historias argentinas, de las historias uruguayas y de las historias rusas. Porque como dice Celarrayán, todo entrerriano es uruguayo y todo uruguayo francés. Obviamente pensando en Lautremont, que ya en su nombre invoca el otro lado. Acá, que a veces es allá, porque sabemos que la lengua se vacía y se llena según geografías y políticas múltiples, digo que acá escribimos aldeas, shtetls, de allá, como en la pintura de Chagall, donde en la Rusia del 900 solo en el tejado se podía pintar, pensar, escribir o hacer música. Y allá puede ir de Buenos Aires a Jerusalén o de Jerusalén a Miami. Pero solo se puede ser, solo se puede pensarse en monte, de donde se tiene un muerto enterrado. Y por supuesto estoy repitiendo una hermosa referencia que hace Ismael Viñas alguna vez. Algunos dirán que en ese ir y venir está y queda la lengua, pero es el viajero el que incrusta su voz de acá en la lengua que puede ser de allá. Y esos discursos mixtos, híbridos, mestizos, los mejores, no son mitos teóricos, son los agujeros que los autores le hacen a sus propias lenguas, como el canónico gauchos judíos, intersección imposible que inventó Gerchunov, como el cosaco judíos que armó Babel, quienes marcaban con frases revolucionarias la Teorá y con hebras de cabellos de novias judías el canon bolchevique. Como se ve, la literatura mezcla y da de nuevo bastante mejor el ir y venir. El ir y venir de David Viñas, geográfico e intelectual, distinto al de su hermano, político y vital, que pasó a la lengua crítica sus libros. Estoy pensando en De Sarmiento a Dios, de Sarmiento a Cortázar. De acá para allá van los títulos de Viñas, y no falta quien asigne ese destino de nombres en movimiento al sino del judío en exilio, a nuestro andar al parecer constitutivo. Así Spumber recupera que Abiru y Brim significan nómades, errantes, caminantes, y los define como los que vienen de otro lado, del otro lado del Éufrates, del Jordán, del océano, del riachuelo,
Son los que siempre están en tránsito, dice. Pero el tema es tener algo que decir y el cómo decirlo, no solo el viaje y la judeidad. Lo saben los desterrados del Gulag, pues se regresa, sí se regresa, a otro lugar. El tiempo cambia el espacio, se trae otra lengua y se escucha otra lengua. Recuerdo nuevamente a Nora Strejilevich, escritora argentina exilada, nunca del todo regresada, que cuenta algo de eso en sus libros, cuando anota que cuando vuelve a la Argentina en el 83, vuelve de paso, para su enorme desesperación, en Buenos Aires, las paradas de los colectivos se llaman zonas de detención. En mi viaje del provinciano me pregunto quién se es afuera, porque allá a veces hay que aguantar no ser nadie. Puente directo con el para quién se escribe afuera, que yo apuntaba antes. El libro que hoy presentamos une, corre y mezcla ires y venires con judíos. Son ires y venires de judíos. Como si todo judío fuera un eterno errante, volviendo a las metáforas siempre y a las figuras que la crítica extiende desde siempre a nuestro destino. Pero ese ir y venir no basta. No todos los judíos son viajeros, hay algunos que solo son turistas, y no todos los judíos viajeros escriben algunos entre todos. Como lectora romántica, repito, creo que muchas veces quien escribe es la lejanía misma, la soledad, ya lo dije, soy trágica, por lo que considero que cuando hay distancia o ausencia áspera, puede haber palabras para decirlo. Estoy obviamente robándole el título al libro genial de Perla Esné. Digo que la escritura achica distancias, acorta, agarra a ir y venir, pero solo cuando es literatura. En estos relatos, que reúne ires y venires de Seckman, a veces eso pasa. Hay mucho de recuerdos en danza en este libro, aunque la memoria algunas veces tiene miedo y se aparta en teorías. Pero de los que son entremezclados andantes, uno se va quedando prendado de a poco, como me sucede con la memoria de Liliana Lara, porque la escritura del recuerdo es más amable que la lectura crítica, que el análisis de lenguas cruzadas, perdidas, diatribas que leemos ya desde hace tiempo. Pero no nos cansamos nunca de las memorias, que son siempre únicas, y así se van acomodando en este libro como un ramo en donde todas las rosetas se arman una esfera y donde ninguna tapa a otra. Quiero decir, leer sobre la dimensión judía del estar afuera del lugar, de los mercados de la nostalgia, estoy citando segmentos de este libro, hablar de las fronteras, de las diásporas dialécticas o extremas, ya lo hemos hecho bastante. En ese sentido, algunos intentan alejarse de lo intelectual acercándose a lo físico, a la inquietud de haberse ido. Por eso, igual que Mónica, relevo ese texto, esa frase que Jaifek toma de Siagia y le vuelve cuando dice, quien ha cometido el error de irse no puede cometer el error de volver. A lo que puede responderse con Néstor Sánchez, no hay retorno, porque llegados a un tiempo o a un lugar, uno se vuelve distinto. El acá se hace allá y no hay retorno. Es el drama sin atenuantes. Estoy repitiendo a Néstor Sánchez. Cheikfek escribe que hay acciones que no solo no son reversibles, sino que no pueden ser remediadas, no tienen reparación. Y por eso suelo decir que los que se van quedan de ningún lugar. Este libro lo muestra y así deja claro que todos los estudios sobre esas lenguas superpuestas, las adquiridas, las abandonadas, son un canon interpretativo que no llega a tapar nada de la experiencia que va de uno en uno, donde la escritura del camino judío del siglo XX, en parte, puede ser el yiddish. Un yiddish incrustado en ese justo Mittendrinnen, que va y viene en estos textos, en este libro, como en el hermoso relato de Spumber, A tiro de piedra, donde evidentemente la piedra es ese nu que también relevaba Mónica. Este libro reúne distintos autores y distintos viajes. Algunos narran, otros describen, unos interpretan, otros registran. Unos saben, otros esperan. También aquí hay conversaciones que alguna vez hizo Leonardo. En unos escritos los autores se recuperan judíos, otros parten de allí. Unos se piensan con Borges, otros con Sarmiento. El asunto es nombrarse, cambiarse o tacharse algún nombre,
o recuperar la tradición, los padres, los abuelos. Pero los autores suelen ser los que están más cerca de las cosas, de la física biográfica, alejados de la abstracción ideativa y panorámica. En esa materialidad encuentro y elijo la figura que piensa Alberto Spumber, la del exilado contrariado. Un tipo conflictivo, tenso, el que se necesita para escribir uno de los mejores trabajos de este libro. Allí leo extensamente. Lo voy a citar. Abraham, dice Spumber, que abandonó todo, patria y raíces, para transformar a su pueblo y a sus descendientes en lo que Hegel, que detestaba visceralmente a Abraham, llamó clan atrincherado que hace pensar en un gueto en movimiento, y el poeta argentino en Madrid continúa diciendo, para Hegel, Abraham representaba la errancia, el abandono, el atrincherarse en un clan. Al haber abandonado su lugar, sin que lo echaran, sin que nadie le hubiera hecho daño, se había exilado detrás de una promesa abstracta. El judío era culpable porque todo el que aquel, como todo aquel que no tiene tierra. A Hegel no se le ocurrió llamarlo apátrida, pero en realidad su diagnóstico fue ese. Y de allí al antisemitismo había un paso que dio. Algunos poetas saben, digo yo. Otros artículos mencionan la cábala y sus saberes, la insistencia judía y su sobrevivencia. Algunos se acompañan con el candor del hebreo, otros con el sefaradí o nuevamente con el yiddish. Ires y venires es la reunión de los dispersos, como se dice en uno de los últimos textos, donde la mezcla viajero judío también se hace sinónimo de escritor. Para terminar, creo que ya los cansé bastante, quiero citar algo de la perrita que está en el texto de Spumber y dice, y Sheila, la perrita con la que él dialoga en el relato, en estado de asamblea permanente, siempre tiene intervenciones acertadas, me mira nuevamente a los ojos y me dice, Nu, mil gracias. Muchas gracias, Laura. Leo, te toca a vos. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Cintia. Los pocos minutos que nos queda para culminar esta presentación, para mí muy emotiva, va a estar dedicada prácticamente a explicar por qué esta antología la llamo antología heteróclita. Y me da pie para hablar de lo heteróclito, tanto lo que dijo Mónica cuando hablaba, hizo ese recorrido desde las migraciones más comunes hasta las peregrinaciones a la Tierra Santa. Y quiero recordar de que este libro lo escribo desde Israel, lo escribo desde una tierra prometida. Eso sería digamos, la parábola, como también lo que dijo después, o lo que se refirió después de la querida amiga entrerriana comprovinciana Laura String, cuando hablaba del discurso, que le interesaba el discurso híbrido y mixto, o la mixtura del discurso híbrido, que tiene que ver con el concepto que yo quiero explicar en dos palabras, o decir en dos palabras, de la necesidad de haber escrito o de haber reunido textos antologados en una antología heteróclita. Y para hablar de heteróclita y no de heteronomía ni de heterogeneidad, simplemente quiero recordar de que lo heteróclito es lo dispar, es lo irregular, es lo desacorde, es lo raro. Y esta rareza, esa disparidad, esa condición irregular y de estar fuera de lugar, era lo que junto con nuestra querida amiga Florinda Golver hicimos en la revista Noah, una revista que comenzó siendo al principio una pequeña revista, yo diría, de una especie de cofradía, de emigrados, de exilados, tanto en Israel como en Estados Unidos, en España, en Francia. Alicia Ducombe Ortiz, por ejemplo, estaba en París desde el primer momento que nos ayudó, pero también Saúl desde Estados Unidos,
y también, por supuesto, los Viñas, y Alicia Duhovne Ortiz en sus textos y en sus entrevistas. Pero también esta pequeña, digamos, ese pequeño grupo medio, yo diría, cerrado, se empezó a abrir como una especie de plataforma o de escenario o de lo que llamaríamos foro, donde se pueda reflexionar desde el exilio, desde estar fuera del lugar, sobre la condición judía, sin saber o sin pretender hacer de Noah y de estos textos una especie de libro sobre la identidad judía latinoamericana. Quiero decir además algo que tiene que ver con el concepto de diáspora. Este es un libro diaspórico. A mí me interesó no solamente hacer una antología heteróclita, sino recoger textos que constituirían un cuerpo diaspórico de escritores judíos latinoamericanos. Y en ese sentido me gustaron mucho tanto los relatos, el recorrido que hiciste tú, Mónica, como la interpretación de Laura. En ese sentido yo creo de que estamos en presencia de un libro que tiene que ver con una época, y con eso voy a terminar. Una época en la cual no solamente fueron en la época del exilio, sino también la época de la democratización en el cono sur. Hay acá escritoras y escritores que yo incluí, tanto de Chile como de Buenos Aires, de Argentina, como también de Brasil, ¿no es cierto? Pero también hay textos que tienen que ver con el proceso de la vuelta y del retorno a la época de la democratización en el cono sur. Fíjense que además este libro tiene que ver con otro momento histórico que estamos viviendo nosotros en Israel desde hace muchos años. Ese era el momento en que empezábamos nosotros a estar muy, muy influidos y esperanzados, sobre todo esperanzados, con el proceso de paz. Los textos los textos de Noah que están incluidos en este libro empezaron todavía de la época de Oslo I y Oslo II y se van llevando en forma paulatinamente hacia épocas en que se desbarranca ese proceso de paz, como se está desbarrancando en este momento que yo estoy hablando con ustedes. Para mí, entonces, este libro no solamente es un libro personal, sino sobre todo un libro testimonial y colectivo. Y estoy muy agradecido, entonces, a Simania, a Latin American Jewish Studies Association, por permitirme esto. Muy agradecido a Mónica y muy agradecido a Laura. Y muchísimo, pero muchísimo agradecido al amigo que permitió que ese libro saliera, que es el editor del libro, ¿no es cierto? Andrés, que está aquí también presente, de la flamante editorial, nueva editorial, Equidistancias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Leo. Tenemos bastante tiempo para preguntar, comentar, rebatir o quedarnos sin silencio si quieren. Pero imagino que hay preguntas. No sé si parte de ustedes han leído el libro, parte de ustedes participaron del libro con algún texto y están todos invitadísimos a dar su perspectiva y tal vez a postular algún deseo para el futuro en torno a estos temas. Veo que, entre tanto, Laura String tiene problemas con internet, pero me parece que igual no se escucha. Les doy la palabra, pueden abrir los micrófonos y hablar directamente. Yo voy a empezar, Leo, con una pregunta mía, si me permitís. Un poco siguiendo lo que decís, lo que estabas diciendo al final, ¿qué te pasó releyendo estos textos? Algunos de estos textos tienen 30 años por lo menos,
Em, ¿Ha cambiado tu perspectiva respecto de los temas de la diáspora, la migración, el exilio de los judíos latinoamericanos, en particular los escritores y las escritoras? Bueno, la pregunta es compleja porque se trata de testimonios personales, de la mayoría de los testimonios que hemos recogido en el libro Ires y Venires, ¿no? Entonces, yo tengo que entrar a analizar las experiencias de algunas de estos amigos y de estas amigas que habían escrito en su momento, ¿no es cierto? Yo creo de que la experiencia del exilio ha marcado profundamente a toda nuestra generación, sobre todo la generación de escritores y escritoras e intelectuales judíos del cono sur latinoamericano, concretamente chilenos, uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños. Yo pienso que el exilio a muchos de estos grandes escritores les descubrió también su judaísmo. Ellos descubrieron que estaban en la diáspora cuando fueron exilados políticos. Esa es una experiencia que yo creo que sigo pensándola, que fue una experiencia y una manera de entender la historia argentina, brasilera, chilena, uruguaya, muy importante, que ilumina no solamente a los escritores judíos, sino que ilumina también y aporta a los escritores y a los intelectuales este, que han conocido la experiencia del exilio. Y debo decir que este libro no pudo haber sido tampoco salido a la luz si no hubiéramos hecho con otros amigos, algunos de los cuales están acá, como Luis Roniger, Mario Schneider, que no está, y Saúl Sosnowski. Hemos dedicado muchos años a estudiar el tema del exilio y del regreso. Desde ese punto de vista creo de que se está cerrando el círculo, porque esos textos son textos en primera persona, y los textos y trabajos que hemos hecho a nivel macro, tanto históricos, literarios como sociológicos, con Saúl, con Luis, con Mario, son trabajos de carácter global, de carácter macro. Ese es un aspecto, una manera de responderte. Pero hay otra forma de responderte, que es que estamos viviendo ahora una experiencia inmigratoria en la década en los años 2000, desde antes del 2000, pero sobre todo a partir del segundo milenio, ¿no es cierto? Una experiencia de transnacionalidad que es muy distinta que la experiencia, o hace mejor, o hace más legible la experiencia de los años 70 y 80. Por ejemplo, nadie ahora se va a burlar de que estamos usando la palabra, el concepto de diáspora, que estaba ilegítimamente usada en los años 70 y 80, diciéndonos de que esto es un tema, o estás hablando con palabras de la experiencia judía solamente, que la diáspora era un concepto que ha sido introducido por los judíos. Yo pienso que hay una experiencia transnacional que ha transformado la experiencia del transnacionalismo y de la circularidad, ¿no es cierto?, de la circulación planetaria o mundial, ha transformado la experiencia, vamos a decir, provincial y parroquial de lo que era el exilio político de países determinados, de los latinoamericanos, de los chilenos, de los uruguayos o de los argentinos. Desde esa perspectiva creo que este libro aporta a enriquecer el concepto migratorio o las categorías de análisis migratorio de la década del 70 y del 80. Punto final. Perdón, quiero simplemente, me olvidé de decir algo, pensando que teníamos poco tiempo para hablar. No, tenemos todavía un buen rato, no te preocupes por el tiempo. Yo soy confundido como de costumbre, me confundo con el site, tengo un problema con el site. El tema es, agradezco mucho a Laura, que recordó a Nora Strejilevich. Quiero recordar que Nora, que este libro
que tiene 31 textos, tenía al principio 41, pero mi editor con mucha razón me dijo: Leonardo, no se puede meter tantos textos. Y uno de los textos que yo incluí, que Nora me había mandado para Novak, no sé si te acuerdas, Florinda, era un texto cuando fue el atentado de la AMIA. Y ese texto entró y lo tuve que sacar, pero yo prometo que para la nueva edición de este libro, el texto de Nora, como de otros compañeros y otras compañeras que no pudieron entrar en esta primera edición, creo que haremos un esfuerzo de incorporarlo precisamente por la riqueza de haber cambiado tanto la vivencia de lo que es el exilio y la migración, como el ir y venir, el hecho de estar yendo y viniendo permanentemente del adentro y de afuera, como que si no hay un adentro y un afuera, como que se ha abolido esta diferenciación tan importante en la época de la globalización y del transnacionalismo. Eso quería decirlo. Gracias, Leo. Florinda, ¿querías decir algo? Sí, querría decir algo. Ante todo, felicitarlo a Leo por este magnífico proyecto la alegría que me ha dado el libro me ha hecho revivir la alegría con que trabajábamos en esto que no se dijo todavía, y lo quiero decir. Noah fue un enorme esfuerzo, porque lo hacíamos Leo y yo. Citó mucho en Yiddish, hoy voy a decirlo yo también, mit gole end, con manos desnudas, o hecho a mano, como habría dicho una poeta, porque no teníamos ningún apoyo institucional, y cada número era una lucha y cada número era un triunfo. Pero lo hacíamos con una enorme alegría, con una enorme exaltación de saber que estábamos haciendo lo que en ese momento hacía falta. Quiero retomar algo que se dijo de paso acá, o sea, lo estamos viendo después de 30 años y por supuesto se nos han acumulado experiencias, contenidos, maneras de ver las cosas. Quiero recordar que cuando estos escritores nos mandaban esos textos sobre exilio, migración o como se quiera llamarlo, en ese momento las heridas estaban todavía abiertas. Las heridas no habían cerrado, no habían cicatrizado, y cada uno de ellos enfrentaba esa herida con su escritura y también en su propia vida, de modo que tienen un enorme valor testimonial, además del valor literario y además de la lectura oblicua que podemos hacer ahora desde un mundo ligeramente cambiado en algunas cosas. Y lo que quería también decir, aunque ese es un dato puntual, quiero contarles algo sobre el diálogo de los Viñas, de los hermanos Viñas, de David y de Ismael. Efectivamente, David fue invitado a dar una conferencia en aquel congreso de 1988, y cuando David llegó a la sala, Saúl Sosnovsky le dijo: David, Ismael te manda saludos. Nunca supe. סליחה, אני מצטערת שאני מפריעה במקום ובצורה שלא רגילה, לא רגילים, ואני שמחה מאוד שעד עכשיו השתתפתי ויכולתי לתרום מה שתרמתי, ומכירים את עמדתי בדברים האלה, אבל כרגע מסיבות אישיות אני חייבת לעזוב. לליאונרדו סנקמן בהצלחה גדולה גדולה בכל מה שימשיך לעשות. רק דברים טובים. מה? Muchas gracias. זה רק דברים טובים ורק דברים מצליחים. ¿Quiere que hable en español?
No, Pero no todos hablan hebreo. ¿Cómo? no, Y hablar español mejor. Hablé en español. No, lo que quiero decir es que lamentablemente tengo que dejar esta reunión tan interesante y tan elegante y salir porque tengo otras cosas, pero que sigo en todo el contacto con todos ustedes y le deseo a Leonardo Senkman un gran éxito en todo lo que siga haciendo. Gracias, Silvia. gracias, Bueno, Silvia. hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Silvia. Hasta pronto. Florinda, podemos seguir con tu Sí, pregunta. retomando, entonces, como estaba diciendo, David llegó para dar su conferencia, Saúl le dijo, pero de pasada y sin darle mayor peso, che, Ismael te manda saludos. Y el hecho es que nunca supimos qué conferencia trajo David para ese evento, porque David dejó los papeles de lado y se puso a hablar espontáneamente. O sea, el shock que le dieron esas inocentes palabras de su amigo hizo que brotara como en un geyser una enorme cantidad de cosas que por suerte se preservaron y pudimos publicar. O sea, de ninguna manera, eso es la maravilla de ese texto, no fue un texto preparado, fue un texto vivido espontáneamente en ese momento. Bueno, después la respuesta de Ismael, claro, le mandamos el texto a Ismael, Ismael contestó, pero el texto de David fue una creación de él espontánea, de ese momento, desde el fondo de su alma, desde el fondo de sus quisques, y tiene un enorme valor testimonial. Eso es lo que quería agregar y nuevamente gracias, Leo, gracias a Mónica y a Laura por sus magníficas presentaciones y gracias por recordar a Noah. Leo, yo quisiera que hablaras algo más respecto del el neologismo migritud, ¿no? Que a mí me suena como de corte negritud, es decir, una suerte de condición política sería del migrante. ¿Podrías un poquito ampliar a ver Sí, cuál por es tu supuesto, pero perspectiva? veo que también Alicia quiere decir algo, Alicia del Joven Ortiz. Alzó la mano recién. Sí, adelante. Está cerrado. Está, ¿cómo se llama? No entiendo, ¿quiere hablar o no quiere hablar, Alicia? Está buscando cómo ¿Cómo activar la voz. sí. No te escuchamos. Qué lástima que no. Por No, ahí puede hacerlo puede escribirlo por el chat, ¿no? Hay que tocar el botón del micrófono. el micrófono. Puedo controlar su micrófono. Mejor Bueno, Leo, te propongo que contestes a mi pregunta y tal vez entre tanto Alicia logre activar la voz. sí. El concepto de migritud, por supuesto, se me ocurrió cuando leí el concepto de negritud, pero acá es la conjunción entre la migración y la judeidad. El concepto de migritud tiene que ver con el circuito de circulación de escrituras judaicas de exilados y de emigrados. Desde ese punto de vista me pareció de que hay una manera de nombrar, una manera de conceptualizar estas escrituras tan distintas, tan heterogéneas, y eso también, esa heterogeneidad y esa diferencia la hace una antología heteróclita, ¿no? Porque es dispar, es irregular, es rara, es hasta yo diría, cacofónica,
que chocan cosas que no tienen que ver una con la otra. Y yo creo que el concepto este que me parece interesante para seguir desarrollándolo de migritud, tiene que ver no solamente con la circulación de las personas, sino con el circuito, ¿no es cierto? El circuito circulatorio de las escrituras y de los cruces que se dan de una manera que nosotros lo podemos percibir analíticamente, no los mismos escritores, ¿no? Pero los que nos dedicamos al estudio digamos, de la literatura del exilio, que es un campo enorme que ha sido desarrollado en las últimas décadas, como la literatura de los que retornan y de los que circulan, me parece a mí que merecería ser conceptualizado teóricamente a partir de desarrollos de esta cosa bastante polisémica, de ese concepto bastante polisémico que es la migritud. Eso no sé si te ayuda si mi respuesta te ayudó a entender por qué he elegido ese concepto para caracterizar el libro. Sí, no, me parece comprensible también el contexto, pero quería que dijeras un poco más, tal vez atravesando alguna Claro. de los textos que sí. Se han, por ejemplo, mencionado en la sección, en la última sección, que se llama Peregrinación a la Tierra Prometida y a Ciudades Sagradas, a 3 autores que yo incluí, que escogí, que elegí, que me parece a mí que, siguiendo el concepto esto de migritud, podrían encajar, podrían estar representados en esta sección última, que son 3 escritores que no tienen casi nada que ver uno con otro. Uno es Alberto Spumber, del cual acá se ha hablado, y yo quiero recordarlo aquí, lo recuerdo muy bien, es el único autor del cual yo elegí dos textos de los tantos otros que hay en textos publicados de Alberto en Noah. El segundo es la querida y recordada Esther Seligson, la gran escritora mexicana, que estaba viviendo en ese momento entre México y Jerusalén, o Jerusalén y México. Y el tercero es el otro querido amigo, Isaac Goldenberg Bay, un amigo entrañable que también estuvo viviendo hace muchos años en un kibutz en Israel, pero que desde hace tiempo vive en Estados Unidos, pero también entre el Cusco, entre Perú y Nueva York. Bueno, esta cuestión de peregrinar a tierras prometidas, esa sección se refiere a tierra prometida, tanto Spumber en las conversaciones con su perra Sheila, como Esther en su comparación entre Jerusalén y Tenochtitlán, de ciudades santas y tierras prometidas, así titulaba el texto, como Isaac en su texto que lo llama, miren como Umbilicus Mundi, hacen travesías, trazan travesías que, con perdón de la redundancia, atraviesan tanto lenguas como países, como culturas y civilizaciones. Bueno, este concepto tan difícil digamos, de nombrarlo con categorías de migración, me pareció mucho más interesante nombrarlo con la categoría de migritud. Ellos se están migriteando. Yo creo que esto es una manera también de acercar, digamos, desplazamientos, ¿no es cierto?, travesías. Otra cosa que me parece muy importante es utilizar correctamente la palabra y la imagen de la travesía, que no es lo mismo que una migración, que no es lo mismo a su vez que una circulación, y tampoco no es lo mismo que una inmigración. Creo que inmigración y emigración quedaron como pobres conceptos para analizar estas nuevas circularidades, que a lo mejor el concepto
que me parece a mí que Miguel podría brindar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo Sí. te estoy haciendo señales acá. Pero no se te ve, Teresa. Sí, no logro el video, pero bueno, estoy. Quería felicitar nuevamente a Leo por la idea, una de las tantas ideas removedoras que logra con sus proyectos, y a las dos presentadoras que me parecieron profundas, ocurrentes y que realmente comprendieron el libro. Y lo que a mí me provocó el libro, después cuando recibí una copia, me confirma una reflexión filosófica. Es un libro como para pensarlo filosóficamente, y es esta, se podría subtitular la desubicación. La desubicación, o sea, la idea, y eso lo escribí en alguna parte, la idea de que los lugares no están nunca en su sitio. Los lugares no están nunca en su sitio. Es decir, cuando hablo de desubicación es que yo personalmente, habiendo nacido en el Uruguay, igual, ya por ser judía en el Uruguay, en la época en que nací, sentía una desubicación. Ya, a partir de eso, ya sentía un desubique, ¿verdad? Y el traslado, las idas, las venidas, son segundas y terceras desubicaciones, pero la idea central filosóficamente que me provoca este libro es que lo judío, el ser judío o la judeidad es en sí misma esencialmente una desubicación primaria con respecto al entorno, y que hay una serie de ajustes, y que los viví en la propia tierra donde se nació. No sé, para los argentinos, para los chilenos, si lo que estoy diciendo les parece un disparate, pero obviamente el primer ajuste que me costó mucho fue sentirme en mi tierra, en el Uruguay. Nunca consideré, honestamente, nunca consideré que era mi tierra. Tuve que hacer un esfuerzo, que me llevó muchos años. eh, y esa sensación de desubicación, después la fui trasladando a los otros lugares, obviamente. Pero hay mucho para reflexionar, porque no es cualquier desubicación, no es una desubicación que tenga que ver con que no entiendo el entorno, o que no comprendo algunas cosas, que bajé desde un globo aéreo y caí ahí. No, es otro tipo de desubicación de mayor profundidad, que implica pensamientos también donde la pertenencia no está clara, está rota, o nace rota, y, y todo eso se refleja en el libro, Leonardo. Yo pienso, me parece interesante tu reflexión, pero yo pienso que a lo mejor hay otra gente, sobre todo refugiados, han escrito el famoso estar fuera de lugar, ¿no es cierto? Sí, Desde Roberto Schwartz, brasilero, que llegó sí. como refugiado austríaco después del 38, ¿no es cierto?, a San Pablo. Y esa es una pregunta que yo te hago a ti, Teresa. ¿Es lo mismo para vos estar fuera del lugar que estar desubicado? Y al mismo tiempo, desubicación para ti es lo mismo que dislocamiento o dislocación. Sí, 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 ahí encontraste las palabras que yo buscaba: dislocación o dislocamiento, estar fuera del lugar. Es algo sutil, claro, no es que en mi caso, en mi biografía, es algo sutil, ¿verdad? No es que lo estoy todo el tiempo pensando, pero obviamente hay una distancia
por ser judía. No es que hubiera un desplante de antisemitismo en los momentos en que fue mi infancia, pero sí hubo algunos casos personales. Sí me marcaron la distancia, sí me hicieron ver la distancia, estando en el Uruguay. Y también sentí que esa distancia implicaba reflexiones que yo me debía a mí misma, ¿no? Sobre quién soy, por qué estoy acá, por qué no estoy allá. Pero si has encontrado el dislocamiento, que también puede llevar dentro de la dimensión psicoanalítica y de la psicología social a disrupciones, problemas serios, de rupturas de esa identidad que estamos personalmente tratando de construir. O sea, no es una cosa simple. Y después mudarse, irse, venir, aún más. Claro. Tus palabras y tus reflexiones me hacen recordar que mi generación, yo soy de la generación del 60, ¿no es cierto? Tío? En Argentina, el impulso básico de aquellos hijos de inmigrantes, no solamente de judíos, pero sobre todo de judíos, era afianzar de que somos de este país y de esta tierra. Ser latinoamericanos era una manera identitaria de afirmarse también como judíos. Como judíos ciudadanos legítimos de este país. Yo me acuerdo que la discusión era entre aquellos, entre casi llamados judíos que se querían asimilar, tirando por la borda lo que heredaron o el legado que traían sus padres, que traían ellos como judíos, respecto del nacionalismo tanto de izquierda como el de la derecha en América Latina. Y desde ese punto de vista, este conjunto de texto que aquí he tratado en este libro de juntar, yo creo que consciente o inconscientemente, más bien, inconscientemente, mi propuesta era mostrar cómo importantísimos escritores latinoamericanos, como Hellman o el mismo Alberto, ¿no es cierto? O la querida Luisa Futoransky o Alicia, son gente que cuando se van, cuando salen, hablan de otra manera de la tierra y de otra manera del concepto de nación o del concepto de ciudadanía. Es que estar fuera del país nos ha cambiado también la noción misma de lo que significa ser un nacional cuando estamos viviendo en un proceso de transnacionalismo. Cuando estamos fuera del país, también hemos cambiado la noción misma de lo que es el concepto de pueblo, o el concepto sobre todo el concepto de nación. Yo creo que estos textos, la riqueza que yo descubro en estos textos que hoy, gracias a ustedes, los presentamos aquí, ofrecen, no a nivel conceptual, no a nivel de decir estamos dislocados o estamos fuera de lugar o estamos desubicados, sino con las palabras propias de poetas, narradores, ensayistas, dicen y dan cabida o aproximan palabras y conceptos que antes nosotros no lo podíamos, la generación del 60, por ejemplo, y del 70, no lo podíamos decir en voz alta, porque lo decíamos entre grupos de amigos o grupos digamos, de camaradas, o de javerín, como decíamos nosotros, aquellos que estábamos en el movimiento sionista, ¿no es cierto? Temiendo de que nos digan que ustedes o tienen doble lealtades o directamente nunca han amado suficientemente esta tierra. Son, en cierta manera, siempre extraterritoriales. Ahí está. El concepto de extraterritorialidad que se usaba en aquel momento
era lo opuesto, lo antagónico con el deseo de pertenencia y de arraigamiento a mi país, a nuestra América Latina. Estoy citando, ¿no es cierto?, lo que se hablaba en ese momento y se escribía, sobre todo de escritores, y no quiero dar algunos nombres de aquí, tanto en México como en Argentina, como en Chile, en Brasil, en Uruguay. Gracias, Leo. Luisa, por favor. Sí. Sí. Yo quería agradecer a Leo que me ha dado la oportunidad de acompañar a Noah desde el comienzo. Como en todo lo que decís, Leo, hay muchos sedimentos. Hoy, lo primero que dijiste fue el momento de Israel. El momento de Israel a todos nos sobrecoge. Quiero decir, me acordaba de un libro que me gustó mucho de Jacobo Sefamí, Los Dolientes. Creo que todos los que estamos acá somos dolientes de la paz. Es la única palabra que no hemos pronunciado, no aventuramos a imaginar siquiera en estos momentos. No sé qué decir más que eso, que somos todos dolientes de la paz. Debo confesarte, Luisa, que estamos viviendo momentos dramáticos y trágicos en este país y somos muchísimos somos dolientes, pero conscientes y también inconscientes. Cuando pasó la masacre del 7 de octubre, cada uno de nosotros se acordaba de los javerín que teníamos y que tenemos, lo seguimos teniendo, en los kibutzim del sur de Israel. De pronto aparecieron javerín, los nombres de javerín, en kibutzim como Nir Itzhak, en kibutzim como Ner Shloshah, en kibutzim como Nir Oz, Nir Am. Y de pronto, que no te digo olvidados, yo estoy hablando ahora en primera persona, y debo confesar de que a partir de este momento yo traté de buscar no solamente la historia, no concentrarme solamente en lo que todo el mundo está haciendo desde hace 3 meses, que es mostrar la tragedia y la masacre de los israelíes que sufrieron por el Hamas, por el asalto del Hamas, sino tratar de rescatar a los jalutzim que llegaron a esos kibutzim. Yo como historiador también, y no solamente como escritor y ensayista, empecé desesperadamente a buscar y encontré, y eso quiero compartir con ustedes, algo que empecé a contarle a Mónica y a Laura antes que ustedes llegaran. Empecé a buscar y encontrar material, microbiografías de aquellos que murieron. Cuando tú acabas de decir los dolientes, yo debo decirte que yo estoy permanentemente rescatando la memoria de aquellos que ya no son dolientes, son muertos y asesinados, tanto combatiendo en las guerras de Israel desde antes del 48, como caídos y muertos por el terrorismo. Estoy hablando de latinoamericanos, estoy hablando de argentinos y estoy hablando de uruguayos y chilenos. Y este es mi próximo proyecto, que no va a ser un proyecto literario en el sentido de juntar textos de autores, poetas, dramaturgos y ensayistas que ya escribieron sobre su exilio, sobre su experiencia, sino tratar de reconstruir, de rescatar, y he encontrado algunas cosas, pero no es tan sencillo, lo que estos jóvenes entre 17 y 23 o 24 o 25 años, estos verdaderos halutzim hicieron en el momento en que llegaron en la década del 40
en los tempranos y ya después del 48, en los años 50, a Israel. Y debo confesar de que mi generación era una generación que tenía una gran admiración, pero digamos, ideológica, a esa generación de Halutzim. Ahora yo sentí la necesidad de buscar el rostro, la pluma y la humanidad de esa gente. ¿Quiénes eran ellos? Pero no como pensaban solamente, porque estoy haciendo en ese momento semblanzas, que es el nombre del próximo libro, semblanzas de gente del Dor, de la Shomer Atzair, del Betar, del Judá Abonim, y gente que llegaron por lo que nosotros llamamos idealismo a Israel, y no a cualquier parte de Israel, al desierto, a lo que se llama el Negev noroccidental, frente a Gaza. Y esa historia no es simplemente una historia, sino yo lo siento como una necesidad de dar, de poner en palabras, ¿no es cierto?, lo que esta gente vivió antes que cayeran combatiendo en las batallas de Nekba o en las batallas de Ein al-Shloshah o de Nir Yitzhak. Yo creo que esta es una necesidad mía, pero no solamente mía. Creo que es una necesidad de todos los dolientes, para utilizar la palabra que Luisa Futoranqui ha traído aquí, que me parece muy apropiada, y que es del amigo Jacobo, que estaba por acá, yo lo vi hoy, hace un rato, Jacobo Sefamí. Entonces, esto que estoy diciendo tiene que ver también con lo que estamos viviendo en este momento. No es el momento solamente de la quiebra y de la tragedia, sino también es el momento de la evocación y del homenaje, sí, homenaje a aquellos Halutzim. Yo estoy descubriendo el valor de lo que para nosotros se había casi devaluado, desgastado, el concepto de Halutziot o de Halutzim. Y eso me parece a mí uno de los, digamos, la otra cara positiva, la otra cara, digamos, esperanzadora, ¿no es cierto?, de estos momentos tan asiagos que estamos viviendo. Muchas gracias, Leo. Son tiempos trágicos y tus palabras y tus libros ayudan a navegar hacia afuera. Quiero agradecerles a los tres participantes, Mónica, Laura, Leo, y por supuesto al público, que sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Nos vemos el próximo 20 de febrero. Les deseo que estén bien, a salvo y que sea hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias a todos y muchos saludos.